Buenas tardes, niños y niñas del Colegio Leonardo da Vinci. Nuestra semana 33 de lenguaje y comunicación de los terceros básicos. Les doy la bienvenida y que estén muy bien y con muchas ganas de trabajar. Aquí tenemos a unas personas que se están comunicando y dicen: abejas, qué lindas. ¿Cómo podríamos obtener información sobre ellas? Tengo un texto que nos puede servir, dice el niño. ¿Has oído hablar de los textos informativos? Los textos informativos permiten obtener información sobre distintos temas de nuestro mundo y de lo que nos rodea, como por ejemplo ahí de las abejas. Queridos niños, el día de hoy vamos a trabajar en dos objetivos claves, que son leer y comprender texto no literario, como es un texto informativo, para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. Y además, vamos a escribir, revisar y editar texto informativo para satisfacer un propósito y transmitir ideas con claridad. Así que registren los objetivos. Y primero partamos conversando sobre qué es un texto informativo. Un texto nos entrega información sobre un tema específico, pero de manera objetiva. Hay veces que también contiene imágenes. La mayoría de estos textos informativos tienen el título, el cual ocupa un lugar importante, destacado, al comienzo del texto y guía la idea principal. Aquí está la estructura, aquí podemos darnos cuenta que esta es la forma de este texto, que presenta 4 componentes claves, que es el título, que se ubica arriba. Después viene la introducción, que es un párrafo. Después vienen 2 subtítulos o subtemas que habla del mismo título. Y finalmente viene la conclusión, de donde se cierra este texto. ¿Y qué características tienen estos textos, por ejemplo? Entre ellas está que nos entrega información objetiva, o sea, quiere decir que es real. No expresa ni opinión ni sentimiento de las personas. Además, a veces contienen imágenes o ilustraciones. También podremos inferir a través de lo que dice el texto, podemos sacar nuestra propia opinión. Podemos inferir sobre un tema. Y además aquí hay una especificación de cómo aplicar la estrategia de extraer información implícita. Quiere decir la que no está en el texto, que tenemos que pensar. Por ejemplo, el paso 1 es reconocer en la pregunta una palabra clave. 2, buscar en el texto información relacionada con la pregunta clave. Y número 3, a partir de la información encontrada, deducir la información. ¿Qué quiere decir deducir? Pensar qué puede ser, analizar de acuerdo a la información que me dan, la pregunta, lo que me están preguntando para poder responder. Y atención, queridos niños, ahora vamos a trabajar en el libro en las siguientes páginas, así que pongamos atención. Son algunas páginas, no es continuo, ¿ya? Vamos a iniciar con la página 130 y 131 que habla el número 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos que trabajar que aquí nos presenta un texto informativo y después tenemos que responder de acuerdo a comprensión de este texto. Después vamos a trabajar en la 144 y 145 que también habla de texto informativo. En la 146 y 147 vamos a trabajar en un texto informativo, vamos a extraer información sobre este y vamos a descubrir el hecho, lo que sucede y cuál es la consecuencia. Recordemos que los textos informativos son textos que su propósito es informar sobre algún tema, sobre algo que quieran saber las personas, ¿ya? Generalmente se publican ya sea en enciclopedia, en internet, en textos de estudio, en medios de comunicación como revista o diario. ¿Ya? Recordemos que las partes son el título,
que nos entrega el tema sobre lo que se va a contar, sobre lo que se va a informar. La introducción, que nos presenta el tema y entrega información general. Puede ser como una definición. El desarrollo, donde aparecen los subtemas de este mismo tema central. Y a veces se puede agregar el párrafo que es el final, que era la conclusión que yo les dije anteriormente, que nos entrega una idea general que cierra este tema. Y aquí, para recordar la estructura, en la página 150 tenemos que unir los elementos de la estructura donde corresponde el título. Ahí está señalado con una flecha, ¿ya? Después ustedes ven el primer párrafo. ¿Cuál es el primer párrafo? Y lo unen. Después el subtema 1, el subtema 2, la imagen complementaria. Esa página solamente tenemos que unir el elemento donde está. Y para concluir, atención queridos niños, vamos a ver un video sobre el texto informativo para que nos quede mucho más claro y no tengamos más dudas, ¿de acuerdo? Así que pongamos mucha atención. Después de haber visto este video que nos explicaba nuevamente lo que es el texto informativo y su estructura, ahora viene el ticket de salida, niños. Van a crear ustedes su propio texto informativo. Van a elegir un título, van a introducir un párrafo de introducción y los dos subtítulos, además la conclusión y la imagen es optativa. Primero tienen que ver de qué van a trabajar, de qué quieren hablar, ¿ya? Recuerden que tiene que ser escrito por ustedes y su extensión máxima es de 2 planas de su cuaderno, ¿ya? Y para que no se les olvide la estructura, aquí en la página 151 les aparece cómo pueden redactarlo. Primero, eligiendo el tema, de qué quieren hablar. Después el 2, buscar información sobre este tema. Número 3, organiza la información seleccionada en la estructura que corresponde. En la página 152 es muy importante que tengan en cuenta los signos de puntuación y los conectores al momento de escribir este texto, ¿ya? Aquí señala los puntos. Y además, en la 4, cuando haya realizado el borrador de tu artículo, relee, o sea, vuelve a leer y revisa con este listado que tenga todos los puntos solicitados. Y en el 5, lee el artículo a alguna persona para que te escuchen, para que te ayude a corregir aquellas partes que no se comprendan, ¿de acuerdo? Y por último, relee el borrador de tu artículo informativo al texto definitivo. Reescribe. Tienes que volver a escribir, pero el definitivo, el final. Dudas y evidencia en la plataforma Microsoft Teams. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Cariños.